Me puse a pensar en esta dimensión y cómo reflexionábamos sobre la construcción de los movimientos sociales, ¿no? Entonces siempre hay mucho énfasis, o prioritariamente se enfatiza en las agendas, en cómo se constituye el actor, cómo el actor coloca su agenda en el espacio público político, etcétera, qué capacidad de negociación tiene, y se invisibiliza todo el proceso subjetivo, toda la subjetividad y la intersubjetividad. Y creo que en la construcción de movimientos hay todo un campo que tiene que ver con empatía, simpatía, pasiones, amistades y enemistades, que le van dando sentido a esos colectivos, a esos movimientos sociales. E inclusive si pensamos cómo uno construye, o sea, cómo los movimientos van construyendo su identidad, y ahí pensaba partía desde el momento en el que yo estuve en el movimiento feminista, que es hace bastantes años, en los 80, a finales de los 70, y para construir eso que luego se llama agenda, identidad, imaginábamos, en este caso desde una disidencia de lo que se suponía que era ser mujer y las relaciones que implicaban, el tipo de relaciones entre hombres y mujeres, el tipo de relación con la sexualidad, y desde ahí imaginábamos el discurso. Lo que quiero decir con esto es recalcar lo de la subjetividad, recalcar lo de la imaginación. Y yo siento que desde el activismo cultural hay una posibilidad de comunicar esa acción colectiva, eso que llamamos derechos humanos, derechos de las mujeres, de derechos de la disidencia sexual, de trabajadoras sexuales, de comunicar esa conciencia de derechos con un lenguaje que va a apelar al inconsciente, que apela a la subjetividad, y que muchas veces lo hace comestible para el sentido común, ¿no? Porque si uno revisa la forma en que se hace política, es para iniciados, y muchos iniciados de iniciadas, y muchas veces bastante aburridito, incluyendo lo que hemos producido en mi propio movimiento, ¿no? No solamente estoy pensando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el realismo estalinista, no. Y lo que hacemos son lenguajes, pero horrorosos, para entendidos, la transversalización del género. Voy con una pancarta hacia la Plaza San Martín y no tengo la menor idea quién me va a entender. Pensarán, hoy día abrieron las puertas del Arco Herrera. Y creo que justamente este activismo cultural actúa como mediador en un lenguaje que puede tener, puede haber resultado, como exponían en las lecciones aprendidas, que muchas veces el objetivo era uno y no se logró, no era los símbolos que se utilizaban, no eran para el grupo con el cual se estaba trabajando, con todo eso. Pero creo que quiero subrayar esta dimensión de mediador entre la acción colectiva, entre lo que plantea un movimiento y este sentido común, que es lo más, estos imaginarios, ¿no? Que me parece que es como el reto, uno de los desafíos más grandes que tenemos para cambiar, porque demora cambiar las leyes, ¿no? Evidentemente, y mucho
mucho más sobre algunos temas, todo lo relativo a sexualidad. Desde mi movimiento son uno de los temas que más nos ha costado cambiar. Me estoy refiriendo a la normatividad, pero creo que el reto más grande, más allá de la normatividad, es ir cambiando ese imaginario. Y creo que ahí el activismo cultural, el que hemos escuchado ahora, que no es un mediador imparcial, no es como estos mediadores que aparecen frente a los conflictos ambientales, ¿no? Que siempre aparece la iglesia, Bambaré siempre aparece ahí para solucionar el problema de Conga o de Madre de Dios o en qué usan el Percutorio Pérez Aníbal, sino que es un mediador parcializado con el colocar determinados derechos en ese espacio público político, ¿no? Y creo que ahí nos muestran formas alternativas de lenguaje, de saberes, de lo que se llama epistemologías, ¿no? De formas mucho más que podríamos llamar amigables, pero a la vez interpeladoras de un mensaje de derechos y por supuesto menos aburrida, ¿no? Creo que ahí hay como una ruptura de lo que son los cánones hegemónicos desde la academia y desde el quehacer de la política. Ya hay una ruptura cognitiva, ¿no? Donde no solamente se apela a la razón, sino al contrario, se está apelando al sentimiento. Y acá quiero hablar de dos experiencias que me han tocado vivir como público, o sea que no tenía la menor idea de qué estaba pasando detrás de ellas. Una es la de Perra Habla y la otra que es Bochinche, que yo la había titulado Yo soy puta, que lo que quiero subrayar en este caso es que no solamente es el mediador desde quienes reclaman un derecho y que lo colocan bajo la forma de afiche o intervención de un espacio, sino que a los propios movimientos que lo sustentan lo interpelan. Porque, como explicaba Natalia, hubieron todo tipo era hasta chistoso, ¿no? Una denuncia en la fiscalía, ¿no? O sea, el sobredimensionamiento, ¿no? Y por supuesto el debate dentro del movimiento feminista estuvo, ya se pueden imaginar, candente, ¿no? Y creo yo que al revés de lo que dice Conga Yáñez, fue más bien el trabajo de 20 años mucho más efectivo que todo lo que habíamos escrito, hecho, puesto en folletitos que considerábamos amigables, en cuestiones de validez científica o con evidencia para que los decisores de políticas acepten leyes. Recuerdo que, como fue el tema en ese momento, un programa de televisión, que la clásica cosa, fue a la puerta de una universidad a preguntar qué te parece. Y las chicas decían, sí, así me tratan en la calle, eso es cierto, así nos consideran, así me considera mi enamorado, y que no sé qué, porque yo no quiero estar con él, entonces me dice que soy una perra y que la... O sea, creo que logró, y no sé si más de lo que se planteó, pero sí, en el caso de colocar cómo a las mujeres nos tratan con esa expresión de violencia, fue genial, ¿no? Y lo otro, lo de Bochinche, ¿no? Recuerdo haber visto los primeros afiches en República de Chile. En esa época no había metropolitano, tomaba la 73 para ir a mi casa que vivo en Barranco, y lo vi, pero ¿qué es esto? ¿Qué?
qué estaba pasando. Y luego toda una discusión, porque es uno de los temas que, no sé si la palabra es decirle tema, pero quizás es uno de los derechos que mayor controversia tienen dentro del movimiento feminista, ¿no? El derecho el considerar a quienes ejercen esa actividad como trabajadoras sexuales y por lo tanto ubicarlas como derechos laborales, creo que es uno de los temas que ha sido más controvertidos, porque en nuestra tradición ha sido considerar la prostitución y víctimas de prostitución. Entonces de pronto ha sido, a lo que quiero ir era que ha interpelado a los propios movimientos que se suponen debían estar más cercanos de esa discusión. Y creo que ha generado, o generó, por lo menos en el movimiento feminista que en Lima, una discusión mucho más efectiva que toda la cantidad de documentos, papers y mesas redondas que se hicieron sobre el tema. Y lo mismo en relación a lo del Museo de la Memoria, ¿no? Recuerdo el 5 de abril del año pasado, entre primera y segunda vuelta, participamos de la iniciativa con el museo en la Plaza San Martín, ¿no? Y era interesantísimo porque nosotras fuimos con lo de esterilizaciones forzadas. Entonces, cómo las personas y pusimos un panel que la pregunta era ¿qué te recuerda el proceso de Fujimori? Estaban los testimonios de esterilizaciones y si alguien quería podía leerlos en voz alta, teníamos nuestra bocina y todo bien bonito. Las polémicas que se armaron fueron riquísimas, ¿no? Los testimonios, lo que la gente escribió. Yo al comienzo pensé, pucha, ¿quién se va a agarrar el plumón y va a escribir ahí? Nadie. Llevamos 200 papelógrafos, entre 10 de la mañana nos terminaríamos de instalar a las 12 del día y a las 8 de la noche ya les habíamos dado la vuelta porque todo el mundo quería escribir. Y yo creo que esa generación, ese generar y estimular una interacción que me parece que se coloca muy diferente a lo que planteaba Marilena en quién presenta a quién, me parece que ese tipo de activismo cultural más bien es estimular. Nadie presenta a nadie. Ahí se coloca un tema, una problemática, una determinada acción y se estimula a que quienes están ahí respondan y elaboren su propia conclusión, ¿no? Y por otro lado, volviendo, ¿no? Tomándolo de tanto la reacción sobre Perrabla como en relación al tema de trabajo sexual y feminismo, es también estimula a romper esa tentación en el tutelaje, ¿no? Esto es lo que debería ser lo correcto para este movimiento y esto es lo que debería ser lo correcto para el otro movimiento y más bien te rompe el tutelaje, porque ahí cada cual elabora su propia conclusión y tienes como marcos de los cuales agarrarte que no están dentro necesariamente del marco que se dio ese movimiento. O sea, ayuda a ir ampliando